¿Qué nos ayuda? ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda para poder resistir en la prueba? Amadas hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús, dice su palabra que para poder resistir primeramente en la prueba, hay requisitos. Delante de la palabra del Señor tenemos que entender tres cosas muy importantes de este capítulo. En este capítulo el apóstol Santiago nos dice el motivo por el cual hay pruebas. Ya vemos, mejor dicho, hay pruebas ya aquí, dice. ¿De dónde vienen las guerras? Una guerra es un enfrentamiento, una situación entre no solamente países, sino también es un conflicto entre también familiares, amigos, entre de repente empresas, en una competencia que siempre hay, una guerra constante, siempre hay, dice la palabra. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los enfrentamientos? Dice la palabra, no es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros. ¿Por qué? Dice, la raíz de las guerras, dice, codiciáis. La codicia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la codicia, el querer para mí o el querer solamente para uno, provoca contienda, provoca guerras, provoca enfrentamientos. Todos los problemas que nosotros estamos viendo alrededor nuestro tienen una raíz. Muchas veces es por el egoísmo, muchas veces es porque nosotros queremos para nosotros mismos. Pero el Señor te dice, deja todo eso a un lado. Yo les voy a enseñar cómo resistir en la prueba. Yo les voy a enseñar cómo ustedes tienen que poder seguir adelante y el enemigo no pueda vencerlos. La raíz de esta palabra hermosa, dice allí, es que muchos de ustedes me han dejado. Ustedes han buscado solamente para su propio placer, para su propio beneficio, y aún han hablado para lo propio de ustedes. Pero me han dejado a un lado. Por eso ahí reclama este versículo en el verso 4 del capítulo 4 de Santiago. Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Dice, porque me han dejado a mí y han buscado su propio deleite, su propio placer. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué vienen las enemistades? Porque ya no está Dios. ¿Por qué vienen las críticas, las contiendas? Porque Dios ya no está en medio. ¿Por qué hay problemas en los hogares? Porque ya Dios lo han echado a un lado y son ellos resolviendo su propio problema, queriendo ellos resolver su problema con sus hijos, con su pareja. Dios tiene que estar en tu hogar, Dios tiene que estar en tu familia. No necesitas nadie más. Porque si tú invitas a Jesús a tu hogar, a tu matrimonio, a tu relación con tus padres, a la relación con tus hermanos, a la relación con tu esposo, con tu esposa, ese lugar, esa relación, esa fortaleza familiar no va a ser desquebrajada, va a ser fortalecida más bien con la presencia de Dios. ¿Por qué vienen todo enfrentamiento? ¿Por qué hay pruebas que ustedes tienen que sufrir consecuencias? Muchas veces de esas pruebas vienen por consecuencia de sus actitudes, de sus determinaciones, de lo que ustedes han escogido hacer. El Señor dice, no adulteres, no me dejes, no me abandones, no me eches a un lado, búscame, dice el Señor, búscame a mí. Pero la gente va detrás del mundo, la gente va detrás de lo que más le conviene, lo que más se acomoda a lo que ellos quieren. Pero el Señor dice, oh almas adúlteras, la amistad que ustedes tienen con el mundo, eso hace que yo tenga enemistad con ustedes, yo ya no pueda seguir con ustedes. La enemistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dice, más bien cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera amar al mundo, se va a constituir enemigo de Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ser amigos o ser enemigos de Dios? Como dice, por tu boca no puede salir bendición y a la vez maldición. ¿Cómo tú puedes decir yo te amo, hermano, y a la espalda comenzar a hablar mal de él? Yo te amo, esposo, y a la espalda hablar mal de tu esposo. ¿Cómo tú puedes decir yo amo a mis hijos y después estar quejándote de tus hijos a tu esposo y enfrentando a tus hijos y aún los hijos hablando mal de sus padres y entre ellos enfrentando? ¿De dónde vienen las guerras? Dice, si no es por el egoísmo, por la codicia que hay entre ustedes o por el beneficio propio, por el egocentrismo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios de un lado y hemos querido resolver nuestros propios problemas. La palabra del Señor nos dice aquí en el versículo 6, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios anhela estar con sus hijos. Dios anhela estar con sus hijas, tener un tiempo a solas, poder hablar con nosotros, que Él quiere fortalecernos, Él quiere alentarnos, Él quiere capacitarnos, pero nosotros somos los que nos alejamos.
El Señor dice, nosotros no podemos dejarlo a Él. Él quiere estar con nosotros porque Él nos anhela celosamente. Como un padre, como una madre desea estar siempre bendiciendo y ver el bien y el bienestar de sus hijos. Pero nosotros, como hijos de Dios, a veces lo hemos echado a un lado al Señor. Y hemos recibido el resultado de nuestras propias acciones. Y después hemos dicho, Señor, ¿dónde estás tú que no me ayudaste? Pero si nosotros mismos fuimos los que lo dejamos al Señor. En los versículos 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Si tenemos a Dios, vamos a recibir gracia de Dios para enfrentar las situaciones. Vamos a recibir un espíritu fuerte, un espíritu amable, un espíritu dócil, un espíritu paciente. La gracia de Dios comenzará a fluir en nosotros porque vamos a invocar el nombre del Señor. No vamos a estar sujetas a nuestra fortaleza porque, hermana, tú no puedes resolver tus problemas. Quien puede resolver los problemas es Dios, pero tú tienes que dar tu 100%. Tú no puedes decir, Señor, yo voy a hacer el 50% y la otra parte la haces tú. No, acá no hay de ese trato. Dios dice que tenemos que esforzarnos, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas y esforzaos o alentaos los unos a los otros. Confiar en Dios, dice Jesús, dijo, tú confías en mí, confía en Dios. También nosotros tenemos que seguir adelante. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. ¿Qué nos está diciendo allí? Que Él va a derramar gracia abundante sobre todo aquel que va a confiar en Él. ¿Quieres confiar en el Señor? Primero hay requisitos. Y el confiar en Dios no solamente decir yo confío en Dios y termino allí. Eso se tiene que demostrar. Tú confías en Dios, tienes que demostrarlo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Primeramente, reconoce tus autoridades. Porque ahí hay un requisito muy importante. Dice en el verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice, para yo someterme a alguien, ¿quién tengo que identificar quién es la autoridad a la cual yo me voy a sujetar? Yo no puedo sujetarme a alguien que no conozco. Tengo que conocer qué autoridad tiene esa persona sobre mí para yo someterme a esa persona. Cuando nosotros hablamos de autoridad, ¿quién es una autoridad? La palabra autoridad significa es la persona que tiene facultad o derecho, de la cual están los subordinados. ¿Quién es una persona con autoridad? Es aquella persona que tiene facultad o derecho sobre mí. Yo tengo que reconocer quién es el que tiene autoridad. ¿Quién tiene la facultad o derecho sobre mí? ¿Quién? Si yo soy hija de Dios, tengo que reconocer que Dios tiene toda facultad, todo derecho sobre mí. Y entonces yo digo, Señor, yo me rindo a ti. Es entonces cuando yo reconozco que tengo una autoridad. Igual manera, si yo como esposa, yo identifico a mi esposo como una autoridad, yo estoy poniéndolo a él como una autoridad que tiene derecho sobre mí. Para que yo pueda sujetarme a Él, yo tengo que ver que Él es mi autoridad. Una autoridad que tiene que dar cuentas a Dios por mí. Por lo cual yo lo tengo que admirar y digo, gloria a Dios, tengo a alguien a quien recurrir. Visiblemente tengo a alguien a quien recurrir, alguien que me ayude, que me fortalezca, que me sostenga. Pero cuando a veces las mujeres no tenemos a quien recurrir, dice la palabra que tenemos que siempre reconocer que sobre esa cabeza hay otra autoridad superior. Como lo dice en Colosenses y en el libro de Efesios, someteos pues a toda autoridad, que para Dios no hay diferencia, no hay acepción de personas, tanto el hombre como la mujer son para Dios importantes, como los hijos son importantes. Someteos pues a Dios. Entonces yo para someterme a Dios tengo que reconocer que Dios tiene toda autoridad sobre mí. Y ahora, el someterme a Dios me da a mí una investidura. Me da a mí una autoridad ante los poderes de las tinieblas. Cuando yo me sujeto a Dios, tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo velando por mí, porque yo me sujeto a su autoridad. Porque Él tiene todo el poder sobre mí, porque Él tiene facultad sobre mí. Él puede decirle, Liliana, tú hasta aquí vives, tú hasta aquí haces tal cosa, tú vas a hacer tal cosa, y yo me voy a sujetar a Él, y yo voy a hacer lo que Dios diga, porque estoy sujeta a lo que Dios dice. Por eso en los versículos anteriores el Señor le reclama a su pueblo,
a través del apóstol Pablo, dice, oh almas adúlteras. Y aún a los Gálatas le dice, ¿quién os fascinó? Tan fácilmente ustedes comenzaron en el espíritu y ahora terminan en la carne. ¿Cómo fácilmente comenzaron a buscar a Dios y luego comienzan a buscar a los ídolos? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Se olvidaron de quién es su autoridad? ¿Se olvidaron de a quiénes ustedes están sujetos? Todo hombre y toda mujer tiene un hombre o tiene un líder al cual tiene que estar sujeto. Uno no puede vivir sin una autoridad, porque yo soy una autoridad y mi esposo para mí es una autoridad, pero sobre mi esposo hay una autoridad y sobre esa autoridad hay otra autoridad. Por eso que uno anda bien, uno anda agarrado del Señor, uno anda agradando al Señor cuando se somete a las autoridades. Pero acá dice, estamos hablando por encima de todas las autoridades, hay una que es mayor, a la cual el Señor nos invita el día de hoy, que es someternos a Dios. ¿Qué es someterse? La palabra someterse quiere decir aceptar la autoridad o la voluntad de otra, que generalmente dice, mayormente se le podría poner resistencia, pero no le pongo resistencia. Someterme es permitir, aceptar que esa autoridad que yo tenga el poder, dice allí, en el cual tenga yo la capacidad de rendirme a Él y aceptar todo lo que Él diga. Podrás tu corazón, podrá tu mente entender que nuestro sometimiento a Dios es un sometimiento espiritual en plena obediencia para solamente agradarle al Señor. No es fácil comprender lo que Dios está haciendo muchas veces. A veces quisiéramos pensar como Dios. A veces los hombres comienzan a escudriñar la palabra porque comienzan a decir, yo tengo que encontrar algo que me explique más cómo es Dios. Y comienzan en su cabecita a tratar de entender a Dios. Pero ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede entender completamente al 100% a Dios porque nuestra mente es finita, muy pequeña. Los planes de Dios son muy grandes. Son a través de los siglos y las edades. Él mismo dice, Él es el yo soy. Y el yo soy presente, en el presente y en el futuro siempre será. Él dice que Él habita la eternidad. Y ninguno de nosotros podemos decir lo que Dios, a menos Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Y aún le dijo a Ananías, le dijo, ve y ora. El instrumento me escogido es este. Y cuando entró Ananías y lo vio a Pablo y le dijo, no temas, hermano Pablo, Dios me ha enviado y me ha dicho que ore por ti, porque yo voy a orar por ti, porque Dios te ha escogido para una obra mayor. Ya Dios le había hablado le había hablado a Ananías y los dos entendieron que era una voluntad mayor a la cual se estaban enfrentando ambos, porque Ananías no quería ir, pero él se sujetó, se sometió a Dios. Si Ananías no hubiera querido ir, Dios hubiera escogido otro, porque para Dios nada es imposible. Por eso es mejor permitirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Qué hermoso es ser un instrumento de Dios, qué hermoso es poder oír la voz de Dios, qué hermoso es poder servirle al Señor cuando Dios pone un sentir en nuestro corazón para su gloria, porque todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. El someternos a Dios es reconocer que Él es nuestra autoridad y que nosotros no le vamos a hacer resistencia, que no vamos a luchar contra Dios, que nosotros nos vamos a sujetar a Él, porque Él es nuestra autoridad, porque Él tiene poder para darnos la vida, como para quitarnos o darnos cosas materiales o no darnos, o para permitir tener hijos o no tener hijos, poder tener lo que tenemos o no tenerlo, porque Él tiene toda facultad sobre nosotros, porque Él es una autoridad. Y nosotros no sometemos porque reconocemos esa autoridad y nosotros no podemos resistirlo porque es demasiado fuerte. Aún el apóstol, el profeta Jeremías dijo, yo quise resistirlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Quise resistir el poder hablar en tu nombre, pero dijo, bendito sea el Señor, yo no puedo resistir. Fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, porque este hombre se había sometido a Dios y era tanto el llamado, tanto el amor de Dios de este hombre hacia Dios, el llamado del Señor. Este hombre se sometió a Dios
Y siempre todos los hombres y mujeres que se someten a Dios van a tener experiencias preciosas con Dios. Acá la palabra de Dios también nos dice que una de nuestras mayores fortalezas de todo hombre para vencer todo tipo de prueba es primeramente que el hombre y la mujer estén sujetos a Dios. ¿Quieres resistir la prueba? Aprende a someterte a Dios. ¿Quieres resistir cualquier situación o problema? Sométete a Dios. Primero Dios, al someterte a Dios, Dios te dirá lo que vas a hacer en el momento de la prueba. Cuando venga la prueba, tú vas a entender qué hacer, porque como estás ligada a una autoridad mayor que tiene soberanía sobre todas las cosas sobre la tierra, Dios te dirá, este bien que está sucediendo, esta situación que te está viniendo a ti, esta situación yo la tengo controlada. Y entonces el hombre de Dios y la mujer de Dios descansa en Dios. Si nosotros entendemos que algo malo nos va a pasar, nosotros nos ponemos en la mano de Dios y decimos, Señor, ¿qué es lo que pasó? No entiendo, muéstrame, ayúdame a descansar en tu amor, en tu paz. Y entonces Dios a veces nos guarda silencio o a veces nos trae una palabra de consuelo. Es hermoso cuando uno confía en el Señor. Yo tuve una experiencia muy hermosa con el Señor, no solamente una, tuve muchas experiencias hermosas en las cuales me di cuenta que Dios es soberano sobre mí, que Él es dueño de mi vida, que Él es dueño de mi hogar, de mi familia, de mis hijos. En enfermedades de mis hijos, yo le decía, Señor, perdóname, ayúdame, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo? Yo no sé qué hacer. Y Dios me dijo, tú has buscado primeramente a los hombres y me dejaste a mí, que yo soy la fuente de salud, la fuente de tu bendición. Yo tuve que llorar amargamente, le dije, perdóname, Señor, porque es cierto, yo busqué primeramente a los doctores, busqué ayuda humana y me olvidé de ti. Y llorando en el piso le decía, Señor, reconozco tu poder, reconozco tu misericordia, te pido perdón, me humillo hasta el polvo por haberme olvidado de ti. Discúlpame, Señor, pero salva a mi hijo. Y el Señor tuvo misericordia. Lo mismo pasó también con el hombre que vino con su hijo endemoniado. Vino y le dijo a sus discípulos, Señor, sanen a él. Los discípulos dijo, salven, aquí está mi hijo, está endemoniado, sánenlo. Y los discípulos fueron y oraron por el endemoniado y el demonio no salía. Y como no salía y viéndose todo la barullo que se formó en ese momento, el hombre vino, el padre de familia, vino a buscar a Jesús y le dijo, Maestro, tus discípulos no pueden libertar a mi hijo. No pueden sacar ese demonio. Maestro, ayúdame. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Desde cuándo Él está así? Y entonces comenzó el diálogo del Padre a Jesús. Jesucristo le comenzaba a preguntar al Padre y el Padre le daba cuenta de su Hijo. Así también Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. ¿Por qué están en esa situación? ¿Por qué no buscas a Dios para que Dios resuelva el problema de tus hijos? Ve al Señor. Así esté el hombre más endemoniado, sea el joven más endemoniado que haya. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay enfermedad que se pueda resistir a Jesucristo. Jesucristo estaba sujeto al Padre. Y todo lo que Jesucristo hacía era bajo la bendición, bajo la unción, bajo la soberanía de Dios el Padre. Y bajo la unción del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue libertado este joven, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque hay este espíritu, esta clase de espíritus no salen sino con oración y con ayuno. Queremos ver bendiciones en nuestra vida, queremos ver bendiciones en nuestro hogar con nuestros hijos, pero no estamos pagando el precio de sometimiento a Dios. De no buscar la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. A veces tú como mujer quieres educar a tus hijos a tu forma. Le has preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es la forma con la cual yo puedo tratar con mis hijos? Yo sí le pregunté, le he preguntado y le sigo preguntando porque todavía estoy educando a mis hijos. Pero desde niños hasta ahora que ya son jóvenes, yo entendí. Un día como que mi mente se abrió y yo dije, Señor, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Y Dios me decía y me hablaba, una es la autoridad del Padre, una es la autoridad de la Madre, pero sobre ella estoy yo. Porque yo decía, Señor, ¿por qué a mi esposo le hacen caso más que a mí? Señor, si yo estoy con ellos y a mí no me hacen caso mis hijos. Pero el Señor me decía, una es la voluntad del Padre, una es la autoridad del Padre, una es la voluntad de la Madre, pero sobre esas autoridades estoy yo. Entonces yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, ¿cómo tratar con mi hijo?
un nombre por nombre. ¿Y saben qué? El trato con los hijos es totalmente diferente. Dios tiene un trato especial con el primer hijo, Dios tiene otro trato especial con el segundo hijo y otro es el trato de Dios con el tercer hijo. Entonces yo entendí que a todos no los puedo tratar de la misma manera. Yo tengo que ser un medio de conducirlo, de conducir a mis hijos hacia Dios, pero bajo la dirección de Dios. Por eso tengo que sujetarme, dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios. Si hay resistencia de tus hijos, si hay resistencia de tu pareja hacia ti, hay una bendición, hay una revelación de parte de Dios que hoy Dios quiere darte el día de hoy. Pídele a Dios, Señor, cómo yo trato con mi primer hijo. Él es así, 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 Señor, pero antes que yo lo conozca, tú lo conoces mucho mejor, porque Él es tuyo, Él te pertenece a ti. Señor, yo te ruego que me ayudes a ver la gracia, el talento, los dones que tú tienes para con mi hijo, que no son lo mismo que para el otro, porque con el otro a veces con solamente decirle una palabra y otro ya te obedeció, pero el primer hijo no te pudo haber hecho caso. Con las mismas palabras, es que no todos los hijos son iguales. A los hijos hay que tratarlos de forma particular. Hay que hablar con ellos bajo la dirección. ¿Quieres ganarte a tus hijos para el Señor? Pídele a Dios, Señor, cómo yo trato a mis hijos. Pero para eso tienes que someterte a Dios. Ejercitar tu oído espiritual, ejercitar tu visión espiritual. Dile, Señor, cómo yo hago y analiza, cuida, escudriña los pasos de tus hijos. Y deja que el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu en oración, Dios te dirija cómo tú tienes que hablar con ellos. En medio de las pruebas, ¿cuántas pruebas lo hemos tenido a través de cada hijo? ¿Cuántas pruebas lo hemos tenido a través de nuestra pareja? ¿Y cuántas pruebas lo hemos tenido con nuestros familiares? Pero cada uno de ellos, aún así, Dios tiene un trato con ellos. Por eso Dios te ha puesto allí. Dios te ha puesto allí para que tú puedas fortalecer la unidad de esa pareja, fortalecer la unidad de esa familia. Dios tiene algo especial. Por eso el Señor dice aquí, ¿quieres mantener al diablo lejos de tu casa? ¿Quieres mantener el miedo lejos de tu casa? ¿Quieres mantener las situaciones difíciles de pleitos lejos de tu casa? Sométete a Dios. Someteos pues a Dios. Lo vuelvo a repetir, someterse es, el significado es aceptar que tengo una autoridad a la cual yo no me puedo resistir, a la cual yo no tengo la capacidad de resistirme, porque esa persona, esa autoridad que tiene toda facultad sobre mí y lo único que cumple todos los requisitos es Dios. Dios tiene facultad sobre mí, como lo tiene facultad sobre cada uno de mis hijos y la familia que tengo a mi alrededor. Por lo cual Dios me dice, someteos pues a Dios. Cuando yo me someto a Dios, Dios me traerá a mí una palabra que me guiará, que me mostrará qué hacer en cada situación, en cada problema, en cada hijo, en cada familia. Por eso dice aquí, sométanse pues a Dios. Y ahora vienen los resistir. Cuando uno se somete a Dios, uno tiene la capacidad de poder resistir. ¿Por qué? Porque reconozco que tengo una autoridad y que nada voy a hacer sin que Él me diga. Ahora, si Dios me dice, anda, ve, habla, dirige, haz tal cosa, vende, compra, Dios me dice, Dios me hace sentir que eso es lo que yo tengo que hacer a través de la oración, a través del ayuno, porque es necesario para poder ejercitar nuestros sentidos espirituales. Al hacer eso, nosotros estamos yendo con el respaldo de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, estoy sujetándome, me estoy vistiendo de la voluntad de Dios. Y yo camino bajo la voluntad de Dios y la sombra, la nube del Señor está sobre mí. Y yo camino en esa voluntad, en ese camino, en ese sendero. El Señor me dice y me ha dicho que Él va a estar conmigo, que Él me va a respaldar, porque yo estoy buscando su voluntad, su gloria, estoy buscando su alabanza, no mi gloria ni mi alabanza, estoy buscando que Dios sea glorificado en ese problema en el cual yo voy a ir a enfrentar. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, el diablo sale huyendo.
El diablo no puede meterte miedo, no puede meterte angustia, no puede meterte temor. Ay, que yo no puedo, que yo me siento incapaz. No, nada de eso, porque tú ya estás revestida con una autoridad porque has entendido la voluntad de Dios para hacer tal o cual cosa. Es necesario someternos a Dios, reconocer que Él tiene toda autoridad sobre mí, que yo tenga mis oídos y mis ojos espirituales abiertos para poder entender la voluntad de Dios y en esa voluntad avanzar. Vendrá la prueba, la lucha, yo voy a seguir avanzando porque ando bajo la dirección del Todopoderoso, ando bajo la dirección de aquel que me ha enviado a hacer algo. Y nada ni nadie me va a hacer retroceder. Por eso es la única manera de resistir en medio de la prueba, es andar agarrada y confiada y sometida a la voluntad del Señor. Ningún hombre y ninguna mujer puede lograr muchos éxitos si no oye la voluntad de Dios. Es la que a nosotros nos da la fortaleza para seguir adelante. Entiendo que lo que estoy pasando está en la voluntad de Dios, me someto a Dios. Resisto, y al resistir yo le estoy haciendo guerra a las tinieblas. Y cuando uno resiste, el resistir, ¿qué cosa significa resistir? Si analizamos esta palabra, resistir quiere decir que vamos a ejercer fuerza, vamos a ejercer presión sobre algo sin moverme yo no voy a retroceder, que retroceda el otro. Yo no voy a permitir que me voy a ir hacia atrás o que me voy a debilitar. No puedo, porque estoy resistiendo. ¿Y cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es la base por la cual yo resisto? Es que estoy bajo voluntad y bajo sometimiento a una voluntad superior a la que me está enfrentando. El diablo es un enemigo vencido. El diablo es un enemigo vencido. Dios nos lo ha entregado derrotado ya. Por eso lo cual nosotros avanzamos sin temor, ni siquiera la muerte, ni siquiera el diablo, ni siquiera nadie, dice la palabra. Que no le tengamos miedo a nada ni a nadie, dice el Señor. Que no tengas miedo a los hombres que pueden destruir nuestro cuerpo. Que no le tengamos miedo, porque el alma no la pueden destruir. No le tengas miedo ni al diablo, porque la autoridad de Dios está sobre nosotros y nosotros somos más fuertes que Él, porque estamos bajo la bendición de Dios. Ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Y si algo Dios le permite al enemigo hacer conmigo, está bajo su voluntad porque Él es soberano. Como dijo Job, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová glorificado, a su nombre gloria. Y si aún me enfermara, y si aún recibiera una enfermedad que no hay manera de curarla, la sarna que tenía Job era una enfermedad incurable, no había cura. Pero esa enfermedad Él la resistió, creyendo que Él está bajo sometimiento a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene la voluntad sobre Él, que Dios hace con nosotros lo que quiere, pero nuestro Dios, nuestra autoridad es un ser misericordioso, un Dios compasivo, lleno de poder, de soberanía sobre mí. Por eso aún este hombre de Dios, Job, que no había otro hombre como él, varón justo, recto, perfecto entre sus generaciones, dice la palabra. Job dijo, aunque Dios mismo me matare, en Él yo confiaré. ¿Por qué dijo él esto? Porque él estaba confiando en el poder y la capacidad que Dios tiene sobre él, y como Dios tiene también sobre mí. Dios tiene todo el poder y autoridad sobre mí, como lo tiene contigo. Dios tiene todo poder y autoridad sobre tu familia, porque así es, siempre ha sido, y así será. Porque Dios es soberano, Él es todopoderoso. ¿Cuánto les falta mucho reconocer quién es Dios, las cualidades de Dios? Que para Dios no hay límite, que nadie a Dios lo frena. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, no hay quien lo estorbe. ¿Qué le puede decir el barro a su hacedor? No me hagas así. Nosotros no podemos decirle eso a Dios. Si Dios hace con nosotros algo, tenemos que clamar a Dios. Si de repente nos duele o sufrimos agravio como Job, decir, sea el nombre del Señor glorificado. Y aunque Él mismo me matare, en Él esperaré. ¿Qué quiere decir? Que hay sometimiento. Y ese sometimiento a nosotros nos hace resistir cualquier lucha que el enemigo quiera venir sobre nosotros. No hay poder que pueda ser más, valga la redundancia, poderoso que el hacer la voluntad de Dios. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Serías capaz de aceptar la voluntad de Dios?
en medio de tu prueba? Yo sí estoy dispuesta a esperar la voluntad de Dios en medio de mi prueba. Me he ejercitado con prepararme. Y creo que muchos de ustedes también, amadas hermanas y hermanos, ustedes han sido también preparados por Dios para soportar la prueba, porque ustedes conocen quién es Dios, ustedes saben el poder de Dios, hasta dónde llega su poder, que a Dios nadie lo puede enfrentar. Ay de aquel que se atreve a enfrentarse al Todopoderoso. Ay de aquel que se atreve a enfrentarse ante uno de sus pequeñitos que está cumpliendo su voluntad. No hay quien pueda impedir el avance de Dios. Ponte en la mano de Dios, pídele a Dios: Señor, permíteme hacer tu voluntad. Me someto a ti, me sujeto a ti. Voy a hacer tu voluntad. Y yo te aseguro, amada hermana, que no hay prueba que pueda resistir. Aún no hay demonio que te pueda hacer fallar. No hay hombre ni mujer que te pueda hacer caer ni en pecado. No hay demonio que te pueda hacer caer en tentación, porque tú estás haciendo la voluntad del Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando me puse a analizar la palabra huir, la palabra huir quiere decir alejarse precipitadamente de un lugar, alejarse, pero dice con un temor y para evitar un daño mayor. Es decir, el diablo huye de nosotros, va a huir de nosotros, dice, temiendo que nosotros le vamos a destruir o le vamos a hacer algo malo. Porque dice que la palabra huir es huir precipitadamente, corriendo, escaparse, pero evitar. ¿Por qué? No puede soportar la presencia de un hijo de Dios, de una hija de Dios que está haciendo la voluntad del Altísimo. Ciertamente nos enfrenta, ciertamente nos va a lanzar dardos, pero de allá de lejitos nomás. ¿Por qué? Porque no puede, porque nosotros estamos sujetas a la voluntad del Señor. Aunque con Jesús sí se le presentó y le habló, pero Jesús lo resistió con la palabra, haciendo la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que entender que nuestra victoria, amadas hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús, nuestra victoria en medio de esta prueba es someternos a Dios.